Bueno, nosotros en la realidad estamos siguiendo el texto de la Comisión de Hacienda, es decir, con modificaciones. Acá lo que, aparte, es cierto lo que se dice, o sea, es cierta la argumentación, esta es una reivindicación gremial importante, vamos a decir, de un gran sector de los médicos, de que los vínculos sean de 12 horas. Obviamente que eso va a traer alguna dificultad porque nosotros tenemos, ahora mismo estamos viendo lo que está pasando, ¿verdad? O sea, el déficit que tenemos, por ejemplo, que es dramático realmente, en lo que sea terapia intensiva, neonatal, o sea, de recién nacidos, y de pediatría, la brecha es inmensa. Y acá no se trata, por eso presentamos un proyecto de ley de incentivos, porque incluso las vacancias no se llenaron. O sea, no es como la gente dice tranquilamente, muy poca gente en Paraguay quiere hacer terapia intensiva por el desgaste físico, emocional, el estrés, y ganan igual también. Es decir, un médico de terapia intensiva con una guardia de 12 o de 24 horas con un paciente muy complejo y muy crítico, gana igual que un médico de consultorio, por ejemplo. Entonces no hay luego incentivos para la especialidad, más que, bueno, tener tu título, sos especialista y no sé qué, y aparte tenés una limitante, porque obviamente cuando sos terapista no haces consultorio, o sea, incluso tenés una limitante si es que te vas a dedicar exclusivamente. Por eso es que no se pueden hablar, y estamos viendo este drama de chikungunya con bebés recién nacidos o niños pequeños fallecidos y terapias desbordadas. Ni el público, ni el privado, ni el IPS tiene, pero la brecha, la que se pudo más o menos arreglar en el tema COVID, en el tema de pediatría y sobre todo recién nacidos, es prácticamente imposible. Porque tenemos que incentivar, este año no se llenaron las vacancias para los que quieran hacer terapia de recién nacidos o terapia neonatal. Es decir, en este momento tenemos un grave problema realmente. Entonces la gente dice, y tampoco cualquiera puede atender. No es lo mismo el tema de un adulto, donde en el tema COVID fueron entrenados y rápidamente, por ejemplo, clínicos, obviamente, anestesiólogos, emergentólogos, y entraron ellos a la terapia intensiva y por eso se pudo abrir. En el caso de pediatría no es lo mismo, no le podés entrenar a cualquiera el respirador, el manejo de un paciente crítico, de un recién nacido y de un escolar, como decimos, es realmente mucho más complejo. Entonces, presidente, nosotros al final aceptamos, obviamente en primer lugar porque vence, ¿verdad? Es una dignificación. Ahora sí me gustaría acá, porque hay una nota en el artículo 2, hay una nota del hospital del Rigoberto Caballero donde ellos piden ser excluidos porque ellos tienen el régimen de la policía. Entonces le tenemos que, ahí sí vamos a empezar, tenemos que cambiar la ley de policía. Ellos tienen un régimen de guardia policial, médicos, enfermeras, bioquímicos que prestan servicio en el Rigoberto Caballero. Nosotros no le podemos ahora decir, porque, o sea, tenemos que modificar. Hay una nota del Rigoberto Caballero pidiendo la exclusión, y yo desconozco, qué lástima que Jorge no está conectado, pero creo que Tony Barrios nos puede decir, a lo mejor, ¿verdad? Si el hospital militar, o sea, porque acá se habla del Ministerio de Salud, el IPS, el Hospital Rigoberto Caballero, que hay una nota donde ellos piden ser excluidos porque su sistema de guardia es diferente, ¿verdad? Yo desconozco cómo es el Hospital Militar, Fuerzas Armadas de la Nación, si realmente ellos también tienen un régimen diferente de guardia. Y ahí tendríamos, porque ellos no enviaron ninguna nota. No sé si Jorge, porque conoce, y Tony Barrios también, si nos pueden decir si el militar es similar al policial con respecto a su régimen. Y lo otro se va a tener que hacer gradual, ¿verdad? Hay lugares donde no se va, por eso es que se habla de la gradualidad, y con el tiempo, sobre todo a nivel de especialistas y a nivel de, porque acá dicen todo el territorio nacional, excluyendo a los residentes. ¿Verdad? Hay lugares donde, no sé, no hay 5 neurocirujanos en el país. Vamos a partir de ahí, 5 neurocirujanos en el país. O sea, directamente eso va a ser con mucho tiempo, porque esas personas siguen haciendo guardias de 24 horas. No pueden dejar hacer, y peor todavía, están en Asunción y en el área metropolitana, y 2 o 3 están, creo que uno está en Alto Paraná y otro en Itapúa. De ahí no pasan.
Por eso es que se necesita incentivar realmente determinadas especialidades. Así que, presidente, por la aprobación con modificaciones, porque como va a ser una implementación gradual de acuerdo a esto o aquello, probablemente en algunos casos van a tener que contratar a la misma persona, ¿verdad?, que está trabajando luego 12 horas, o acaso ¿qué se va a hacer en el hospital de Salto de Guairá, por ejemplo? Si ahí vos tenés un solo anestesiólogo, ese va a tener que trabaja 24 horas ahora, ¿verdad? Le vamos a dar una carga horaria de 12 horas y bueno, y va a tener un incentivo económico porque se le va a tener que contratar probablemente a esa misma persona, porque hay especialidades que nosotros directamente, reitero, tenemos una brecha que no se va, probablemente en 10 a 15 años, dependiendo de lo que hagan las universidades. Si siguen así, no incentivando aquellas especialidades que realmente el país necesita, ¿verdad?, y siguen formando médicos generales, etcétera, etcétera, nunca vamos. Pero eso ya es una discusión de otro momento, donde la realidad el Estado es el que debe realmente determinar a través de las plazas de la residencia lo que el país necesita, ¿verdad?, en determinado momento. En este momento hay una brecha importante de anestesiólogos, de terapistas, de esto, de aquello. Bueno, el Estado a través del Ministerio de Salud determina y condiciona y va con las residencias para poder ir llenando, porque si no, nunca vamos a poder cerrar esa brecha. Así que, presidente, por eso a mí no es precisamente un proyecto que me agrade mucho, lo voy a decir sinceramente, porque esto va a ir, es casi, sí, se va a ir haciendo con el tiempo, pero como es una reivindicación muy sentida por los gremios desde hace mucho tiempo. Creo que Esperanza Martínez está anotada, a ella le tocó ser ministra cuando empezó esta cuestión de las 12 horas, yo creo que ella puede explicar mejor incluso. Por eso vamos, y dejo pendiente la pregunta, presidente, de a alguien si conoce lo del hospital militar, porque el pedido del Rigoberto es que lo excluyamos, que está en el artículo 2, ¿verdad? Si vamos a excluir o no al Rigoberto Caballero, como ellos están pidiendo, porque tienen un régimen especial de guardia, ellos están equiparados a los uniformados, y si el hospital militar tiene ese mismo problema, si alguien que conozca el militar me puede responder. Gracias.